Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. En medio de este preocupante escenario económico y financiero que nos envuelve desde hace ya bastantes meses, y conforme se va acercando el cambio de año, parece que la situación que decimos económica y financiera, no solamente en España, sino en Europa y en el resto del mundo, lejos de estabilizarse, parece que se está comportando, o que tiende a comportarse de manera más convulsa. Ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero de momento lo que reina es la preocupación y en algunos casos ya la inquietud también. Vamos a hablar de todos estos asuntos, de cómo se presenta este fin de año, de cuáles son las últimas noticias que ha habido y de cómo o qué expectativas hay para el año que viene, y para eso hemos recurrido una vez más a la amabilidad de un amigo que lo es ya de esta casa, que es Antonio García. Antonio es asesor financiero. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Para empezar un poco refiriéndonos a aquellas personas que aún tengan capacidad de ahorro, porque cierto es que hay 5 millones de parados en este país, pero aún hay un sector de la población que tiene cierta capacidad de ahorro y que, digamos, quieren adoptar una actitud conservadora en el sentido que no son emprendedores y quieren ahorrar. En medio de este mare magnum, ¿qué les podemos aconsejar en esta recta final de año? Porque se siguen ofertando depósitos a un tipo de interés que ha bajado un poquito por aquello de la denominada Ley Salgado, se ofertan cuentas remuneradas. En este final de año están promocionando mucho las entidades de ahorro los planes de pensiones. Las comunidades autónomas, muchas, Murcia entre ellas, han sacado una serie de bonos. Creo que en la Comunidad de Murcia ya ha vencido el plazo para contratarlos. Pero, ¿qué les podríamos aconsejar en líneas generales? Pues hay de todo, a gusto del consumidor, ¿no? Entonces, pues mira, dependiendo del perfil, si se es muy conservador o menos, pues nos podemos ir al plazo fijo que todos conocemos de toda la vida. Ahí es cierto que los tipos pues van a estar en interés un 3,25 hasta un 4% el que más. Todas aquellas entidades que están ofreciendo algo más del 4% son entidades normalmente extranjeras que operan en España, pero que no están sujetas al Fondo de Garantía de Depósitos de nuestro país. Es decir, la mayoría de las entidades que vienen a ser portuguesas en su mayoría, si hubiese algún problema con esa entidad, debería responder el Fondo de Garantía de Depósitos del país vecino. ¿Qué sucede? Porque bueno, entendemos que no debe haber ningún problema, pero sí tener cierta cautela, aunque es una entidad que opere plenamente en nuestro país y bajo la supervisión del Banco de España. Luego nos encontramos con las cuentas remuneradas. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Bueno, dentro de que el tipo de interés pues también va a estar en torno a un 3%, 3,25%, hay alguno que ofrece un poquito más. La ventaja es que tiene liquidez inmediata. Es el dinero que tenemos en nuestra cuenta que nos lo están pagando a un tipo bueno. ¿Por qué están haciendo este tipo de productos? Precisamente por lo que bien decías hace un momento de la Ley Salgado. La Ley Salgado tiene unos límites y unas sanciones a las entidades a nivel económico en el supuesto de que paguen un tipo extra por nuestro dinero, y aparece el tema de la cuenta remunerada, que también está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos y que nos permite, pues bueno, dentro de que son beneficios un poquito más bajos, pues poder tener ahí un dinero con esa ventaja de la disponibilidad inmediata y sin penalización. Luego el otro producto estrella son los fondepósitos. Eso ha sido un poco el Guadiana. En el año 2008 fue un producto estrella, se vendió muy bien por parte de las entidades. En el año 2009 pues pasó ahí una criba bastante compleja, en el 2010 fue prácticamente nulo y ahora vuelven a salir también pues como ese punto de partida añadido a la Ley Salgado. Son fondos que invierten en depósitos. El tipo de interés también suele estar aproximadamente igual que un plazo fijo, pero hay que hacer una salvedad. Tiene ventajas fiscales porque podemos llevarnos ese fondo a cualquier otra entidad sin penalización ninguna a nivel fiscal, pero es un producto que no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y ahí sí que hacer esa salvedad. Si sucediese algo en un momento determinado dentro de la situación, como bien dices, convulsa que estamos viviendo, pues nos vamos a encontrar que el fondo no nos va a cubrir. Sí en los plazos fijos, sí en la cuenta remunerada. Y como siempre, pues bueno, hay que dejarse un poquito orientar a ver
por dónde colocar. ¿Qué nos dirías acerca de los planes de pensiones? El otro día leí, no recuerdo ahora dónde, una información, bueno, más que información era una opinión del articulista que no recomendaba seguir haciendo, quien los tenga, seguir haciendo aportaciones a los planes de pensiones porque no tienen liquidez, porque tal. ¿Tú qué opinas? El mayor problema es ese, que no tiene liquidez, que salvo una causa de desempleo de larga duración o de una invalidez absoluta, no podemos coger ese dinero hasta que cumplamos los 65 años. Y luego no hay que olvidar que este producto, si cobramos mes a mes, va a ser un segundo rendimiento del trabajo. Es decir, es como si tuviésemos una nómina añadida. Por lo cual vamos a tener, si somos pensionistas y cobramos poco y estamos exentos de hacer la declaración de la renta, al tener estos dos pagadores, nuestra pensión más lo que cobramos de la entidad de ese plan de pensiones, vamos a tener que hacer la declaración de la renta y en el 90% de los casos vamos a tener que tributar anualmente, pues porque se entiende que una persona entre 65 y 68 años pues ya no suele tener hipoteca, la pensión que tiene, las retenciones que tienen son mínimas y no hay cosas en las que nos podamos desgravar normalmente mucho. Sí que es cierto que estamos hablando en un panorama de hasta los 65 años, aún nos queda mucho camino por delante y no sabemos cómo vamos a estar, ¿no? Pero la verdad es que es un producto que, salvo que hagamos aportaciones grandes con cara a esa posible jubilación que tengamos y salvo que tengamos liquidez buena para poder mantenernos mes a mes, pues bueno, es conveniente tenerlo porque va a ser un complemento a la pensión con esa salvedad, pero no es un producto que hoy día guste mucho. Sí que es cierto que las entidades pues bueno, tienen bonificaciones fiscales a nivel de renta, que en este periodo del año, como todos los años, todas las entidades nos ofrecen darnos un tanto por ciento equivalente si nos traspasamos al plan de pensiones, pero claro, el mayor problema es que estamos en la situación económica que estamos, que hay mucha falta de dinero y que esa falta de liquidez pues hace que dudemos hasta de estos productos que tenemos contratados. No está mal si es como inversión a muy largo plazo, sabiendo que si dentro de 20 años nos van a quedar 500 euros del plan de pensiones, pues dentro de 20 años 500 euros pues no va a ser un disparate de dinero a nivel económico. Quizás hay que buscar otras inversiones si nos lo planteamos de esa medida, pero aquella persona que es muy conservadora y que quiere garantizarse un sumatorio a su pensión, pues no está mal poder usarlo. Y estando el patio como está, si la entidad en la que tenemos contratado el plan de pensiones quiebra, ¿el dinero que ya tenemos depositado está garantizado? Está garantizado, no hay problema. Muy bien. Ahí sí. El otro día me llamó mucho la atención, era a la entrada de un establecimiento en el pueblo, en fin, que tampoco, dos señoras que estaban a la puerta, dos vecinas del pueblo que aparentemente se supone que no eran personas que se dediquen al mundo de las finanzas, eran, pues eso, quizá amas de casa, lo más probable, eran dos señoras en torno a los 50 y tantos, 60 años, y yo al pasar por la acera, una le decía a la otra, la Merkel, ya veremos a ver lo que pasa con la Merkel. Comentario, yo nada más que escuché eso, pero me llamó mucho la atención en el sentido de que toda la ciudadanía estamos pendientes de lo que pasa en estas reuniones a gran escala que están teniendo lugar en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Se habla de la sostenibilidad del euro, hay quien habla incluso de volver a las monedas de cada país. ¿Cuál es el futuro, en medio de todo este lío, Antonio, cuál es el futuro que se nos avecina en la Unión Europea? El futuro a día de hoy, viernes, es complicado. Es muy difícil. Es cierto que todos esperábamos que la semana pasada, en la famosa cumbre que con tanta urgencia se juntaron, sí, pues se esperaba otra salida. Pero volvemos al problema de siempre. No hay una unión política, fiscal y económica en común para toda la Unión Europea. Y eso está dañando al euro por la desconfianza que genera. Es cierto que las imposiciones que está haciéndonos Merkel a toda Europa, a Alemania en este caso, son muy buenas, pero esas mismas medidas no son tan buenas para el resto de países y en especial para España. ¿Qué sucede? Pues que ese carácter imperativo y esas normas lo único que están es creando la pescadilla que se muerde la cola en nuestro país. Es decir, los bancos no van a prestar porque como Europa nos exige unos niveles de solvencia a las entidades, necesitan el dinero que cogen para esos niveles de solvencia, con lo cual no prestan. Si no prestan, el tejido empresarial lógicamente no puede contratar porque no hay liquidez. Si no contratan, el paro sigue aumentando. Entonces, todo ese círculo vicioso, esa pescadilla, no está sucediendo en Alemania
Y empieza a pasar algo en Francia, no a los niveles nuestros, pero sí con bastantes problemas. ¿Qué es lo que puede suceder? Si Francia pierde la AAA, la famosa AAA que estamos oyendo estos días, en la que Sarkozy ya está avisando de que, bueno, que quizás hay que prepararse para esa bajada, lo normal es que la prima, la famosa prima que tenemos, tanto la española como la italiana, se dispare considerablemente. El euro está ahora mismo en los niveles más bajos. El pasado miércoles estaba en 1,30 aproximadamente frente al dólar. Estamos empezando a tener problemas con la estabilidad de la moneda. Como no hay una unidad económica y fiscal conjunta, nos estamos encontrando que no hay medidas que se puedan adoptar en conjunto. Esto no pasa en Estados Unidos, porque hablan el mismo idioma, porque tienen un presidente que pone firme al país y el país saca su bandera y lo hace, y en Europa no. En Europa sí seguimos, y más en esta época, tirando de los nacionalismos de cada país. La vieja Europa, el eje franco-alemán, sabemos que históricamente nunca se ha entendido. Los ingleses siguen ahí en su isla y quieren poco saber de Europa, salvo para lo que les interesa, lógicamente. Pero la situación a día de hoy es complicada. Si la deuda se dispara, no van a tener más narices, hablando en cristiano, que tomar medidas de carácter urgente para evitar esa ruptura del euro y que tuviéramos que volver a las monedas que cada país teníamos. La pregunta que muchas veces me hacen, ¿puede suceder? Sí. ¿Es probable? No creo. Porque una ruptura y tener que volver a monedas, nuevamente a la peseta, al franco, a la que sea, lo que nos va a hacer es muchos más pobres. Va a subir la inflación y la globalización que existe a nivel mundial en los mercados, en las importaciones, en las exportaciones, dañaría mucho a todos los países de la Unión Europea. Y eso, pues, lógicamente no es conveniente. Lo que hace falta es esa política de unión, de cohesión y un mando imperativo fuerte en Europa que no tiene por qué ser Alemania. Porque Alemania no deja de ser también un nacionalismo y lo que está haciendo es defender sus intereses más que nadie. Tiene muy bien hechos los deberes, pero también puede tener un problema, y es si Europa no consume, y Alemania es un país que exporta sobre todo a sus vecinos europeos, pues Alemania podría empezar a verse con problemas. ¿Qué ha pasado con el tema del Banco Central Europeo, que abre liquidez en los mercados, que dice otra vez barra amplia para todos para que cojan dinero todas las entidades? Bien, está bien porque como no se han creado los eurobonos, que era una medida que se tendría que haber hecho desde mi perspectiva, los bancos lo que están comprando es deuda, con el fin de, con esa liquidez que le está dando el Banco Central, comprar la deuda con el fin de que no se dispare la prima y que ningún país vaya a peor situación. Pero queda un tiempo todavía complicado. Lo que está claro es que hay que dejarse de Bruselas en tanta reunión y no llegar a un acuerdo, porque se nos dijo el pasado día 8 que dentro de unos 15 o 20 días tendríamos un texto. Ya hay países que han dicho, pues, a ver si lo someto al referéndum. No, lo siento, esto es lo que hay para todos los países, y si a usted no le interesa estar en la Unión Europea y bajo la zona del euro, pues entonces márchese usted. Pero quien siga tiene que cumplir unas normas y hacernos fuertes. El problema es que nos están atacando por la debilidad y por la poca confianza. Si Angela Merkel consigue imponer todos sus planteamientos, yo creo que va a dejar en mantillas a la que fuera primera ministra británica Margaret Thatcher, a la que se le puso el apelativo de Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Y además es cierto, y de hecho hace poco había un parlamentario europeo que le decía que lo que no puede hacer es otra vez Alemania imponer todo su criterio a Europa, como lo ha intentado en más de una ocasión. Es cierto que el país está mucho mejor que el nuestro, porque somos donde más nos afecta ahora mismo, y por egoísmo nacionalista hay que mirar a España, pero es cierto que también que no se pueden tomar todas esas medidas que no son buenas para todos los países. No es lo mismo los índices de paro que tenemos aquí que el que tiene Francia o que el que tiene Alemania. Y aquí en concreto lo que hay que hacer es incentivar el tejido empresarial, que el oligopolio bancario que tenemos encima se acabe ya de estructurar de una vez por todas y que se vuelva a prestar al tejido empresarial para que produzca y para que cree trabajo. Estos aviones que ha tenido estos días la prima de riesgo, ¿cómo se pueden interpretar? Ahora mismo es un momento de calma. El pasado martes y miércoles estaba la prima bastante baja, se esperaba que subiese un poco, pero lo que sí es cierto que está baja porque estamos esperando qué va a pasar con ese famoso acuerdo que se hizo en Bruselas y porque los bancos están comprando deuda, con esa apertura de liquidez que antes comentaba. Si esta situación se dilata mucho tiempo y el euro sigue bajando frente al dólar, lógicamente vamos